Durante el proceso de su independencia, el Perú contó con el sacrificio de muchos hombres y mujeres que lucharon y ofrendaron sus vidas por la causa libertadora, adquiriendo estas últimas un protagonismo relevante debido a que con su actitud transgredieron los estándares impuestos por la época para pelear y sangrar por su patria. Proyecto Panaca presenta Heroínas del Perú, las mujeres de la independencia. Micaela Bastidas. Mientras Túpac Amaru II se dirigía a Puno luego de su victoria en Sangarará, las operaciones militares en el Cusco estuvieron a cargo de Micaela Bastidas Puyucawa, su esposa, quien según testimonios de la época era su principal consejera y estratega. Micaela había logrado comprometer a la causa libertaria a muchos vecinos notables, caciques y clérigos con la finalidad de obtener provisiones y armamentos. Asimismo, implementó un eficiente sistema de comunicaciones mediante chasquis a caballo para poder intercambiar información con toda la zona rebelde, logrando además sumar a una legión de luchadoras, quechuas e aymaras, quienes también desempeñaron roles importantes en la Gran Rebelión de 1780, como Cecilia Túpac Amaru y Ana Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, quienes junto a otras mujeres también participaban en las batallas, al lado de sus esposos e hijos. Luego del triunfo de Sangarará, Micaela consideraba de importancia atacar el Cusco de manera inmediata, aconsejando sobre esto a su esposo. Sin embargo, Túpac Amaru desoiría dicha estrategia y se concentraría en buscar más adeptos en las zonas del sur del Perú, siendo traicionado y emboscado por los españoles. Micaela y su familia serían condenadas a muerte el 14 de mayo de 1781 y 4 días después ejecutadas en la Plaza de Armas del Cusco, siendo ella sometida a presenciar la muerte de su hijo Hipólito, luego de lo cual, habiéndole cortado la lengua, la estrangularon y golpearon hasta la muerte. Su sacrificio constituye una de las más grandes inspiraciones dentro de los primeros gritos de libertad en América. Ventura Calamaqui. Durante la rebelión encabezada por Mateo Pumacahua en el Cusco, una mujer sorprendería a los pobladores de la ciudad de Huamanga, enfrentándose al capitán español José Vicente de la Moya, mediante arengas patrióticas que instaban a los ayacuchanos a unirse a la lucha independentista. En agosto de 1814, la segunda sección patriota, de la que era parte Mariano Angulo, se dirigían a ocupar Huamanga. Es aquí donde Ventura reuniría a un grupo de mujeres campesinas y las levantaría ante el cuartel de Santa Catalina, donde se encontraba el destacamento español. Este gesto de rebeldía sería el preámbulo para la entrada triunfal de los patriotas a Huamanga el 20 de septiembre de ese mismo año. Rosa Campuzano. Patriota guayaquileña que llegó a Lima en 1817 a los 21 años. Estableció contacto con San Martín a la llegada de este a Paracas, uniéndose a la causa independentista, suministrando información del ejército realista a los patriotas, ocultando en su casa a oficiales desertores y logrando, en 1820, junto a Manuela Sáenz y otras damas, la integración del batallón Numancia a las filas patriotas. En 1823, ayudó al libertador San Martín difundiendo entre los realistas las cartas de este para incorporarlos al ejército libertador ubicado en Huaura. Se dice que se vestía como tapada y recorría las calles, plazas y mercados repartiendo propaganda independentista. Rosa sería reconocida con la Orden del Sol del Perú. Heroínas Toledo. Entre marzo y abril de 1821, Cleofer Ramos y sus hijas María e Higinia Toledo acaudillaron a un grupo de pobladores del pueblo de Concepción para cerrar el paso a las fuerzas realistas lideradas por Jerónimo Valdés, cortando las amarras del puente colgante Balsa en medio del fuego del enemigo, logrando su cometido y haciendo que tanto el puente como los soldados que ya iban sobre él cayeran al río Mantaro, ayudando así a que las fuerzas patriotas del general Álvarez de Arenales puedan ponerse a salvo. La ciudad finalmente fue tomada por los españoles, pero previamente abandonada por sus pobladores. Las heroínas sobrevivieron en pueblos aledaños y luego, junto al resto de la población, reconstruyeron su ciudad. Tiempo después, José de San Martín las reconocería con la medalla de vencedoras, en gratitud a la hazaña realizada. Matías Arrimachi. El 6 de junio de 1821, las tropas libertadoras se enfrentaron a una guarnición de 600 realistas en la batalla de Higos Urco, en Chachapoyas.
Debido a la superioridad numérica y a los armamentos españoles, el pueblo se aunó al contingente patriota, ingresando al campo de batalla, haciendo retroceder al ejército enemigo hasta Moyobamba, donde lo venció. Entre los pobladores que decidieron tomar las armas por la causa independentista se encontraba Matiasa o Matea Rimachi, chachapoyana de 52 años que organizó con valentía a sus vecinas y las llevó al campo de batalla a pelear junto a sus padres, hijos y esposos, enfrentando a los realistas ya sea con las armas que tenían a su alcance, como cuchillos, palos y hondas, o proveyendo de piedras y agua a la tropa. El coronel Juan Valdivieso, comandante de la División Libertadora de Maynas, describiría como sigue este valiente accionar. Viendo el peligro al que se exponían, tratábamos de ponerlas a buen recaudo, pero más se precipitaban, querían morir matando. Concluida la batalla y derrotado el enemigo, fue tal el júbilo y las vivas a la patria de estas mujeres que llenaron mi corazón y el de mi tropa de la mayor gloria. María Parado de Bellido. En 1822, en el distrito de Paras, Ayacucho, el contingente del guerrillero patriota Cayetano Quirós se encargaba de desgastar al ejército realista bajo el mando del general Carratalá, encargado de sofocar dicho levantamiento. En esa coyuntura, Mariano y Tomás Bellido, esposo e hijos de María, actuaban como correos del ejército patriota en la región de Huamanga, siendo su principal misión dar cuenta de los movimientos de las tropas realistas. María, mestiza quechohablante, se involucró junto a su familia en la lucha independentista, informando al contingente patriota de los movimientos del ejército realista mediante cartas que ella, al no saber leer ni escribir, dictaba a su buen amigo Matías Madrid. Sin embargo, una de estas comunicaciones sería interceptada por unos sacerdotes leales al virrey. La carta se encontraba firmada con su segundo nombre, Andrea, y dirigida a su esposo, por lo que no fue difícil descubrirla. María fue apresada el mes de marzo de 1822 en Huamanga y sometida a martirio y tortura por parte de Carratalá, para que delate a todos los patriotas involucrados. Sin embargo, ella insistía en ser quien había escrito la carta y única responsable, siendo finalmente condenada al fusilamiento en la Plaza del Arco, para escarmiento y ejemplo de los posteriores, por haberse rebelado contra el rey y señor del Perú. Sentencia que cumplió con la mirada dirigida al cielo. Juana de Dios Manrique. En 1823, durante la ocupación realista en Lima, bajo el mando del general Canterac, Juana de Dios, dama limeña, apoyó no solo financieramente a la causa patriota, sino que colaboró activamente sirviendo de enlace en las comunicaciones que desde el Real Felipe en el Callao, José Antonio de Sucre enviaba a los patriotas de Lima, para lo cual lideró un grupo de mujeres con las que conformó una red de espionaje, contando con el apoyo y servicio del pescador patriota José Olaya Balandra. Juana de Dios, al lado de su esposo José Cayetano Luna, convirtieron sus casas de Huacho y Lima en centros de operaciones, siendo además refugio de los patriotas que lo necesitaban. Capturado y fusilado Olaya, el jefe de los realistas pidió la comparecencia de Juana de Dios para ser interrogada. Sin embargo, ella también guardó profundo silencio, salvaguardando así la causa independentista. Manuela Sáenz, patriota ecuatoriana que participó activamente en la lucha por la independencia del Perú, comenzando su adherencia a la causa patriota en 1819, en Lima. Manuela vistió el uniforme militar, aprendió a usar armas y combatió bajo las órdenes de Antonio José de Sucre en las batallas de Junín y Ayacucho, las mismas que consolidaron la independencia del Perú. Su participación en la división de los húsares y en la de vencedores motivaron su ascenso a coronela del ejército gran colombiano. Sus biógrafos señalan que algunas reuniones conspirativas se realizaban en su casa, enmascaradas de encuentros sociales, además de contribuir decididamente al cambio del batallón realista Numancia hacia las filas patriotas. Acompañó al libertador Simón Bolívar en su lucha independentista durante 8 años hasta la muerte de este en 1830. Por sus acciones, José de San Martín le concedió en 1821 el título de caballeresa de la Orden del Sol del Perú. Las Patricias de la Independencia. Con este nombre se conoció al grupo de mujeres de familias importantes, que si bien no lucharon directamente en el campo de batalla, sí contribuyeron a la causa mediante apoyo financiero, entregando dinero y joyas, organizando las famosas tertulias, que no eran otra cosa que reuniones políticas en favor de la causa independentista,
disfrazadas de reuniones sociales, y prestando sus hogares como refugio para los soldados patriotas, usando sus influencias para conocer los movimientos del Palacio Virreinal e informárselo a San Martín, quien en 1822 las condecoraría en reconocimiento a dicha labor. Las Rabonas. Inmortalizadas en las acuarelas de Pancho Fierro, estas mujeres pertenecían a los sectores populares, y al igual que las patricias, aunque no condecoradas, se entregaron a la lucha independentista, proveyendo ayuda médica y alimentos a los soldados, tanto en los viajes de campaña como en los campos de batalla, yendo siempre en la línea final de las tropas, de lo que deriva su denominación. Ellas eran las madres, esposas, hijas o hermanas de los soldados patriotas. Históricamente, el rol femenino ha sido relegado o invisibilizado en todas sus dimensiones, a pesar de haber realizado actividades de valor y coraje, además de su contribución excepcional en la lucha por la independencia, recibiendo, en la mayoría de los casos, la muerte y la de su familia, el destierro, la pobreza y además el olvido histórico. De nosotros depende reivindicarlas, al menos en esto último, revalorando y reescribiendo la participación de la mujer en la gran gesta libertadora del Perú y de América.